Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar del modernismo tanto en Brasil como en Portugal. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar con esta presentación? Vamos a ver el modernismo, cómo surge tanto en Brasil, cómo surge el modernismo en Portugal. Van a encontrar imágenes, datos de autores, videos y definiciones. Vamos a comenzar. Para comenzar vamos a definir lo que es el modernismo, ¿no? El modernismo decimos que es un movimiento artístico, literario, que surge en Hispanoamérica hacia 1880-1917, finales del siglo XIX y principios del XX. Surge de la mano de Rubén Darío, un poeta nicaragüense que se dedicó al periodismo y a la política. Es un movimiento puramente hispanoamericano. Esto es importante, ya que es una innovación, porque todos los movimientos artísticos surgen en Europa y se expandían, y esto es al revés, ¿no? Va a ser como la muestra de que en América también se puede exportar literatura. Este movimiento va a buscar la belleza para que el poeta pueda huir de su vida cotidiana. También se va a ver un desacuerdo con el materialismo de las clases burguesas, elitistas, y en 1892, posteriormente, este movimiento va a llegar a España, a Madrid, de la mano de Rubén Darío, y allí tiene gran aceptación. Podemos ver las características que tiene, ¿no? Los poetas van a huir de su vida cotidiana y se refugian en un mundo exótico, desconocido, que ellos mismos van a crear. Los poemas van a estar relacionados con el Oriente, están presentes los imperios asiáticos, las culturas precolombinas, hay una impronta cosmopolita, oposición al regionalismo. Se van a revalorizar diversos procedimientos discursivos en los que se va a trabajar lo sensitivo, los olores, los sonidos, los colores. Tienen una necesidad de participar en la plenitud histórica que hasta entonces había sido negada a los hispanoamericanos. Hay una modificación del lenguaje del léxico, introduciendo palabras consideradas como no poéticas. Se introduce también glacismo, latinismos y arcaísmos. Y, por ejemplo, tenemos a Machado de Assis, ¿no?, que daba muestras de estos cambios, ya que en sus textos trabaja con lo sensitivo y el fluir de la conciencia. ¿Qué van a encontrar acá? Van a encontrar presentaciones en forma de cuadro, ¿no?, de lo que es el modernismo. Van a encontrar también las características para leerlas con mayor detenimiento, y también van a encontrar la biografía de Rubén Darío, que con detenimiento después la pueden leer. Vamos a continuar y vamos a ver ya lo que es el modernismo brasileño, ¿no?, que tiene como hito simbólico la Semana del Arte, que se realizó en San Pablo en 1922. Este evento fue organizado por un grupo de intelectuales y artistas y se declara el rompimiento con el tradicionalismo cultural relacionado con las corrientes literarias y artísticas anteriores, el parnasianismo, el simbolismo y el arte académico. La defensa de un nuevo punto de vista estético y el compromiso con la independencia cultural del país convierten el modernismo en sinónimo de estilo nuevo, directamente relacionado con la producción realizada bajo la influencia de 1922. Entonces, podemos decir que se dio a conocer una nueva forma de hacer arte, se empezó a trabajar la lengua autóctona y se dejó del lado del portugués, y también se empezó a trabajar la idea de cultura propia, es decir, a construir la propia cultura. También ahí van a tener una presentación para también interactuar y ver un poco más sobre el modernismo en Brasil. Tenemos que tener en cuenta que se dio el modernismo en fases, en 3 fases, ¿no? La primera fase se la llama, bueno, ya dijimos que el hito simbólico era la Semana del Arte, es un modelo de ruptura, ¿no? Y también tenemos que no solamente se da en literatura, sino también se da en el arte y en la pintura. Con respecto entonces a la primera fase, se la llama Generación de los Héroes. Se extiende desde 1922 a 1930. Fue la primera generación de poetas que van a ir a buscar lo nuevo, la renovación estética, que rompieron con lo establecido. Y entre ellos vamos a encontrar a Mario Andrade y Oswald Andrade como los más grandes representantes de esta primera fase. Buscaron quebrantar los patrones artísticos y literarios y se valora la temática cotidiana. En la Semana del Arte aparecen diversos manifiestos que dan cuenta de ello, como por ejemplo el Manifiesto Antropófago de Oswald Andrade, el cual tiene como principal característica el devoramiento de lo ajeno para luego dar luz a algo nuevo, es decir, se apropia de la literatura, la trabaja, la desconstruye, la descoloca y luego da una nueva forma. El otro manifiesto fue el de poesía de Mario Andrade. La segunda fase es una fase de consolidación
y fue desde 1930 a 1945. El principal integrante fue Graciliano, Ramos, Jorge Amado y Carlos Drumión de Andrade. En esta fase comenzó a afianzarse lo que se trabajó en la Semana del Arte y lo que se trabajó en la primera generación. Algunos hechos importantes influenciaron en esos escritores, como fue el inicio de la Segunda Guerra, el final de la política café con leche, en donde el poder político brasileño era influenciado desproporcionalmente por las élites. Esta política fue muy importante en algunos territorios de Brasil. Y la preocupación de estos escritores era dar cuenta en sus textos de esas problemáticas político-sociales que ocurrían. La tercera fase, también llamada posmodernista, nos encontramos con los poetas de la generación del 45, como fue Joel Cabral, Maries, Clarice, Lispector, y estos escritores ya no buscaban lo mismo que las dos generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque hubo grandes cambios a nivel lingüístico, se trabajó con un lenguaje más objetivo, se produce el inicio del realismo fantástico, hay una pluralidad de formas de hacer poesía, ya que hay una influencia del vanguardismo, y los escritores viven en un contexto de guerra, el inicio de la Guerra Fría y el final del Estado nuevo auspiciado por Getúlio Vargas. Estos escritores tenían un espíritu entonces más combativo por todo su contexto histórico y se refleja en sus poesías, que son más agresivas. Bien, ahora vamos al modernismo en Portugal. El modernismo representa una ruptura también con los estándares establecidos. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico, porque tuvo el modernismo lugar en un periodo que impregna la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y en Portugal, en 1910, se proclamó la República. Al mismo tiempo apareció la relatividad de Einstein, el psicoanálisis de Freud y también otras tecnologías, entre ellas la electricidad, el teléfono, ¿no? También este movimiento se presentó en tres fases. La primera, también llamada orfismo, va de 1915 a 1927, es parecido a la de Brasil. La primera generación de poetas son los que van a romper con lo establecido, ¿sí? Y van a empezar a dar cuenta de lo nuevo, de revalorizar lo propio, y entre los escritores más importantes tenemos a Pessoa. Acá encuentran dos videos también, ¿no?, para poder ver, interactuar y conocer un poco más del modernismo en Portugal. La segunda fase se da desde 1930 a 1945, se hace presente en la revista Presente, y es un periodo más de consolidación de la primera fase, se amplía el universo literario temático y en la poesía se va a trabajar el destino del hombre. Hay que tener en cuenta que estas dos generaciones convivían y se nutrían entre ellas. Y la tercera fase, vamos a decir que va desde 1940 a 1970 y se ve cierta influencia de la guerra y surge el espíritu combativo que se va a hacer presente en los diversos textos literarios debido al gran tiranismo impuesto por los regímenes totalitarios de la guerra, ¿no? Habla una postura combativa y reformadora. Y los autores son Fonseca, Ribeiro y Novio, ¿no?, los más importantes. También ahora vamos a decir entonces que dentro de la primera generación, que fue la que fue al frente y dio los primeros pasos, están integradas por Pessoa, por Mário de Sá Carneiro y Armada Negreiro. Y ellos volcaron sus ideas en la revista Orfeo, bajo la influencia europea de las vanguardias, bajo la forma de crear algo arte nuevo, libre y una crítica sobre todo hacia la burguesía. Hablando un poco ya de Fernando Pessoa, decimos que es un escritor que tiene una forma particular de escribir, ¿no? Y se diferencian dos formas de escribir. Una es la otonimia, que hace referencia a él, a un escritor que es el mismo, y luego tenemos la heteronimia, ¿no?, que si vamos a la definición de lo que es un heterónimo, es una identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una biografía y un estilo particular, ¿no? Es decir, no utiliza su propia identidad para narrar. Entonces, la heteronimia que utiliza este poeta, ¿no?, va a crear nuevos personajes y en sus creaciones les da nombre, apellido, una vida de características propias, humanas. Es decir, que podemos pensar que son personajes, poetas que tienen una vida como cualquier persona. Esto es lo que se conoce como los heterónimos de Pessoa. Y estas nuevas personas, ¿no?, creadas son, podemos decir, bajo un seudónimo, bajo el cual el autor decide, por el motivo que sea, no utilizar su propia identidad para narrar. El mismo Fernando Pessoa explicaba estos heterónimos como desdoblamientos de su personalidad,
y afirmaba que los mismos existían de manera independiente a él a partir de la escritura automática en la que se alternaban para escribir. Los más importantes, o los heterónimos más conocidos, son Alberto Caeiro, Campos y Ricardo Reis. Él, podemos decir que llegó a crear más de 70 voces entre autónimos y heterónimos. Y bueno, acá encuentran también un video donde van a encontrar la biografía y cosas interesantes sobre Pessoa. Entonces podemos decir que Pessoa, toda su obra es en busca de la identidad perdida, decide rotar sus heterónimos en una arriesgada experimentación. Además, al sentirse varios, el ser otro, el no saber lo que se es o el ser múltiple o disgregado, explicaría en parte la búsqueda ansiosa de un yo mítico ausente. Entonces decimos que crea una obra heteronímica, que viene a ser un juego teatral con voces. También se lo llamaba Pessoa como el poeta dramático o filósofo. También da nombre a sus experimentaciones como son sensacionismos o captación directa de la realidad, de las sensaciones. Ahí lo vamos a encontrar en Alberto Caeiro, y un heterónimo vanguardista lo vamos a ver en Álvaro de Campos. Sus obras, su primer libro de poemas, el único publicado, fue Mensagem, que apareció en inglés en 1918, y su primera obra en portugués, el poema patriótico Mensagem, única que publicó en vida, no apareció hasta 1930. Estos son datos curiosos que después lo pueden ver con más tranquilidad. Por lo que podemos decir entonces que Fernando Pessoa es un autor representativo del moderno. Le dio a cada nombre, cada personalidad, era una vida completamente distinta, cada uno con su biografía, sus enfoques temáticos y su forma de escritura particular. Es de esta manera que Pessoa es una especie de recipiente de diferentes vidas, personas y personalidades, y a través de los heterónimos encauzó una profunda reflexión sobre lo que es la identidad, la existencia y la verdad. Introdujo en sus obras lo místico y esotérico, el bilingüismo, la creación de figuras irreales visibles para él, y no parte de una identidad literaria, sino que esa identidad va a formar parte del proceso de escritura. También podemos decir que el bilingüismo y junto con la condición de medio fueron lo que le permitieron a él incorporar el fingimiento y la pluralidad. Hasta acá llegamos, les agradezco por su atención.